El rango de una función indica de dónde a dónde va la función. Entonces necesitamos definir cuál es su dominio y cuál es su imagen. Una función real de variable real se representa así: una función donde la variable independiente es real y genera su imagen, que también es un resultado real. Y la variable dependiente es real, por lo tanto y, que es la función, es una función real. ¿Ya? La variable independiente x genera su imagen a la variable dependiente y. En este caso, y es igual a x al cuadrado, la función es y igual a x al cuadrado. Hay que hacer procedimientos para determinar cuál es el dominio, en este caso son todos los números reales, y cuál es la imagen, en este caso son los reales positivos, incluido el número 0. ¿Ya? Pero ¿cómo se hace ese análisis? Ese análisis se lo realiza al restringir el dominio y la imagen de una función. Restringir significa limitar, es decir, de dónde a dónde va, y para ello hay que establecer condiciones, como cuando se estudiaba números reales e inecuaciones. Para resolver las inecuaciones algebraicas, es decir, las inecuaciones donde se tiene exponente negativo en la variable cuando la variable aparece en el denominador, hay que evitar esto, hay que evitar la división entre 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el resultado es infinito y el infinito no pertenece a los números reales. En las raíces pares hay que evitar que el interior de la raíz sea negativo, porque su resultado es el número imaginario, y los imaginarios no pertenecen a los números reales. ¿Ya? En los logaritmos hay que evitar logaritmo de negativos porque su resultado es indeterminado, no se sabe cuál es el resultado. Y hay que evitar el logaritmo de 0 porque su resultado es negativo. Indeterminado y el infinito negativo no pertenecen a los números reales. Entonces hay que evitar estas situaciones, jóvenes, hay que evitar. ¿Cómo evitamos división entre 0? Igualamos el denominador a 0, despejamos la variable y esa variable la retiramos de la solución, la retiramos del dominio. ¿Cómo evitamos raíz par de negativo? Todo el interior de la raíz par lo igualamos mayor o igual que 0, despejamos y ese intervalo solución va a ser el dominio. ¿Cómo evitamos logaritmo de no positivo? Igualamos el interior del logaritmo a mayor que 0, despejamos esa inecuación y esa inecuación es el dominio de esta función. ¿Ya? Eso se lo realiza siguiendo estos pasos, estas recomendaciones que están contenidas en esta tabla. Aquí tenemos los tres riesgos. El riesgo de división entre 0, que ocurre cuando se encuentra la variable en el denominador. Hay riesgo de división entre 0. ¿Cómo lo reconocemos? Aquí en esta tercera columna. Cuando la variable aparece en el denominador de una fracción, siempre hay riesgo de división entre 0. Miren, aquí la variable x apareció en el denominador de la fracción, entonces hay riesgo de división entre 0. ¿Cómo se evita ese riesgo? Primero, hay que igualar a 0 el denominador donde aparece la variable. Este denominador, miren, este paréntesis lo igualamos a 0. Despejamos la variable y va a ser x igual a un número. Hay que retirar del dominio el valor hallado, entonces decimos el dominio es todos los números reales menos el conjunto que contiene ese número que hemos despejado. Veamos con este ejemplo. Si acá en este ejemplo el denominador es x menos 3, entonces lo igualamos a 0. X menos 3 igual a 0. Pasamos a restar el 3, pasamos a restar al otro lado, negativo, ¿no es cierto? Pasa a restar y ese menos 3 pasa al otro lado como positivo. Entonces el 3 pasa al otro lado como positivo. Ya, jóvenes. Pasa como positivo. Ya está despejada la variable. X es igual a este número 3.
ese número lo tenemos que sacar de el dominio. Entonces decimos, dominio de la función es todos los números reales menos el conjunto que lo contiene ese número 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido una condición. Hemos igualado el denominador donde aparece la variable, lo igualamos a 0, despejamos la variable y ese número que encontramos lo sacamos de la solución, lo sacamos del dominio. ¿Listo? Para el riesgo de raíz par de negativo, cuando hay raíz par y la variable está dentro de la raíz par, como en este caso, miren, raíz cuarta de x más 7, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar raíz par de negativos. Entonces, el interior de la raíz solo puede ser mayor o igual que 0. Entonces, miren, el interior de esa raíz, ese paréntesis de acá, lo igualamos a mayor o igual que 0. Resolvemos, despejamos la variable y tenemos esta solución. Entonces el dominio de la función va a ser este intervalo, x mayor o igual que un número. ¿Ya? Para este caso, es una raíz par, el interior, este paréntesis, lo igualamos a mayor o igual que 0. X más 7, mayor o igual que 0. El 7 pasa al otro lado a restar, entonces suma menos 7. Pasa como menos 7, y está despejada la variable, y ese es el intervalo solución. Entonces el dominio de la función es todo número x mayor o igual que menos 7. Para todos esos números siempre va a existir la función, siempre va a existir el resultado y. ¿Ya? Ahora, para evitar... ¿Sí? ¿Podemos copiar o no? Claro, les pedí que vayan copiando la anterior clase, ¿no? Vayan sacándole una captura, le van a ir sacando una captura y vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, cuando la variable está dentro de un logaritmo, ustedes tienen que sacarle, es decir, tienen que igualar el interior del logaritmo, lo tienen que igualar a mayor que 0. No puede ser 0 porque logaritmo de 0 es menos infinito, no nos sirve. No puede ser negativo porque es indeterminado. Entonces, el interior del logaritmo lo igualan a mayor que 0. No mayor o igual. Cuando es logaritmo hay que evitar también el 0, entonces igualamos a mayor que 0. Cuando decimos mayor que 0, evitamos 0, evitamos a los negativos. Despejamos y vamos a obtener x mayor que un número. Esa es la solución. Ese es el intervalo solución, y ese intervalo solución es el dominio de la función. ¿Ya? X mayor que un número. Para este ejemplo, y igual al logaritmo de 3 menos 2x, el interior del logaritmo lo igualamos a mayor que 0. Ahí está. Ahora, este 3 pasa al otro lado a restar. Vamos despejando. Queda menos 2x mayor que menos 3. Dividimos entre menos 2. Miren, tenemos que, para despejar x tenemos que pasar a dividir todo ese número con su signo. Pasa a dividir entre menos 2. Pero como el que pasa a dividir es negativo, la dirección de la desigualdad se invierte. Continuemos entonces. Por favor, apaguen sus micrófonos, jóvenes. Bueno, asegúrense de apagar los micrófonos, por favor, porque perjudican, es una falta de respeto. Están conversando en clases, están haciendo otras cosas, pero si lo van a hacer, por lo menos apaguen el micrófono para que podamos avanzar, porque miren, surgen inconvenientes. No se puede seguir avanzando. Y ya. Entonces, para evitar el logaritmo de negativo, de no positivo, igualamos el interior a mayor que 0, despejamos. Acá, como este menos 2 pasa a dividir, inmediatamente se da la vuelta a la dirección de la desigualdad, y esta es la solución.
x menor que menos 3 entre menos 2 menos entre menos es positivo, y el dominio de la función es todo número x menor que 3 medios. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo rapidito. El procedimiento para analizar las funciones es el siguiente. Primero se halla el dominio de la función, luego se halla la imagen de la función, y al final se halla la función inversa. ¿Ya? Entonces, para hallar el dominio de una función, lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a ir ya. Entonces, para analizar el dominio hay que analizar a la variable independiente x. Es decir, cuando tenemos la función y igual a una función de x, es decir, a una ecuación aquí, varios términos algebraicos en el lado derecho, en esta parte de rojo, que dependen solo de x, tenemos que analizar el lado derecho, tenemos que analizar a x. ¿Ya? Entonces, para el dominio tenemos que analizar a x, porque el dominio es el conjunto que contiene todos los valores de la variable independiente x. Ya, entonces, para saber cuáles van a ser los valores de x hay que analizar el lado derecho de la ecuación que representa la función. ¿Cómo lo analizamos? Esta parte derecha la comparamos con todas estas situaciones que hemos visto. Si x está en el denominador, hay riesgo de división entre 0. Si x está dentro de una raíz par, hay riesgo de raíz par de negativo. Si x está dentro de logaritmo, hay riesgo de logaritmo de no positivo. Pero si no hubiese ninguno de los tres riesgos, entonces decimos el dominio de la función son todos los números reales. ¿Ya? Y ahí termina el análisis del dominio. ¿Listo? Si hubiese algún riesgo, tenemos que aplicar el procedimiento para evitar la indeterminación. Tenemos que aplicar el procedimiento según el caso que tengamos. Si hay riesgo de división entre ceros y la variable está en el denominador, igualamos el denominador a 0, despejamos x y ese número lo retiramos del dominio. Si hay riesgo de raíz par de negativo, si la variable está dentro de raíz par, igualamos el interior de la raíz par a mayor o igual que 0, despejamos y eso es el dominio, ese intervalo solución es el dominio. Si hay riesgo de logaritmo de no positivo, si la variable está dentro del logaritmo, igualamos el interior del logaritmo a mayor que 0, despejamos y ese intervalo solución es el dominio. ¿Ya? Entonces de esa manera se evita el riesgo de indeterminación y se halla el dominio de la función. ¿Ya? Así se halla el dominio de la función. Después vamos a analizar la variable dependiente y para hallar la imagen. ¿Listo? Al principio, miren, teníamos y igual a una función de x. Al lado derecho de la igualdad habían términos donde estaba mezclado x. Ya, y hemos analizado ese lado derecho. Ahora, para analizar la variable dependiente y, lo que tenemos que hacer primero es despejar x. Despejamos x. Es el mismo procedimiento que como hubiéramos hecho para hallar la función inversa. Despejamos x y vamos a tener x igual a una función de y. Como para hallar la imagen tenemos que analizar a y, despejamos x y ahora sí analizamos todo el lado derecho de esta función. Analizamos todo el lugar donde está y hallamos la imagen. ¿Cómo la hallamos? Con estos pasos. Si no hay ningún riesgo de indeterminación en este lado derecho, la imagen son todos los números reales. ¿Ya? Si es que hubiera algún riesgo de indeterminación, aplicamos el procedimiento para evitar indeterminaciones y ese intervalo solución es la imagen de la función. Habiendo hallado el dominio y hallado la imagen de la función, hemos nosotros restringido nuestra función. Hemos restringido el dominio y hemos restringido la imagen de la función. Finalmente,
Para terminar de analizar la función, lo que se hace es hallar la función inversa. Y la función inversa es simplemente, ahorita les muestro, estoy haciendo espacio. Ya. Entonces, esto es el paso 1. El paso 1, hallar el dominio. El paso 2, hallar la imagen. Y el paso 3, es hallar la función inversa. La función inversa es f a la menos 1. Donde la función inversa es f a la menos 1. ¿Ya? La función inversa es cuando intercambiábamos variables y despejábamos la nueva y. Es el mismo procedimiento que se usa para hallar la imagen. Entonces, cuando despejamos x igual a f de y, eso es la función inversa. ¿Ya? Eso es la función inversa. Eso es la función inversa. Solo hay que cambiar x en lugar de y. Y así hemos hallado la función inversa. ¿Listo? Para analizar la función, ya saben, primero hay que hallar el dominio, hay que hallar la imagen, hay que hallar la función inversa y luego graficar elaborando las tablas, y para elaborar la tabla hay que evaluar la función. ¿Ya? Entonces miren, para esta función y igual a 5x más 7, lo primero que hay que hacer es hallar el dominio. Nos fijamos en el lado derecho de la ecuación de la función donde está x y analizamos x. Nos fijamos si x está dentro de algún riesgo de indeterminación. Si x está en el denominador, no está, no hay riesgo de división entre 0. X está dentro de una raíz par, no está, entonces no hay riesgo de raíz par de negativo. X está dentro del logaritmo, no está, entonces no hay riesgo de logaritmo de no positivo. Eso significa que no existe ningún riesgo de indeterminación. Cuando no hay ningún riesgo de indeterminación, el dominio es todos los números reales. El dominio es igual a todos los números reales. Ya hemos cumplido el paso 1 de hallar el dominio. El siguiente paso, hallar la imagen. Para hallar la imagen hay que analizar a la variable y, la variable dependiente. Para analizar a la variable independiente tenemos que llevarla al lado derecho. Entonces para eso hay que despejar x. En esta función despejamos x, aplicamos ley de simetría, es decir, todo lo de la derecha lo escribimos a la izquierda y lo de la izquierda lo escribimos en la derecha, de esta manera. 5x más 7 estaba en la derecha, la escribimos en la izquierda. Y estaba en la izquierda, la escribimos en la derecha. Ahora, para despejar x, para despejar esta función y variable independiente x, la pasamos, los términos independientes los pasamos a la derecha. Este 7 pasa como menos 7. Pasa como menos 7 y queda así, se simplifica y nos va a quedar al final de cuentas 5x igual a y menos 7. Este 7 pasa a restar, queda 5x igual a y menos 7. Después hay que despejar la variable. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. La orden es dividir entre 5. Dividimos entre 5, se simplifican y queda así. X igual a y menos 7 entre 5. ¿Ya?
Cuando ya está despejada la variable x, analizamos este lado de la ecuación. ¿Listo? Analizamos a y, ¿no es cierto?, para hallar la imagen y nos fijamos. ¿Y está en el denominador? Primera pregunta. No, entonces no hay riesgo de división entre 0. A ver, ¿habrá riesgo de raíz par de negativo? Nos fijamos si hay raíz par, no hay ninguna raíz par y la variable que estamos analizando ahorita, y, no está dentro de raíz par, entonces no hay riesgo de raíz par de negativo. ¿Hay riesgo de logaritmo de no positivo? Ni siquiera hay logaritmo y la variable tampoco está dentro del logaritmo, así que no existe ninguna restricción, no hay riesgo de ninguna indeterminación. ¿Ya? Cuando no existe ningún riesgo de indeterminación o no existe ninguna restricción, la imagen son todos los números reales. ¿Ya? Y les había dicho jóvenes, la función inversa es este lado, cuando despejamos x, es este lado de la función despejada, pero en lugar de y le ponemos x, y esa es la función inversa. Miren, entonces hemos hallado el dominio, hemos hallado la imagen y hemos hallado la función inversa. Después de despejar la variable x para hallar la imagen, ese lado derecho lo copiamos como función inversa y le ponemos x en lugar de y. ¿Ya? Y esta es la función inversa. Finalmente, hay que graficar. Vámonos a esta parte. Cuando el dominio de una función son todos los números reales, jóvenes, cuando el dominio son todos los números reales, entonces vamos a graficar el 0, vamos a evaluar esta tablita, miren, vamos a evaluar esa tabla. La tabla, valores de x y de y. Vamos a evaluar para el 0. Si el dominio son todos los números reales, siempre vamos a evaluar para el 0, dos números a la izquierda del 0 y dos números a la derecha del 0. Es decir, el 0 al medio, dos números negativos y dos números positivos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular esta tabla? ¿Cómo la vamos a evaluar? Nos copiamos nuestra función y igual a 5x más 7. Ya está. Ahora decimos, vamos a evaluar reemplazando en esta función los valores de x. Donde veamos x, le dejamos paréntesis, miren, le dejamos paréntesis. Entonces, vamos a decir, primero, reemplazamos valores de x igual a menos 3, ¿no es cierto? Menos 3, 2 puntos. Entonces, nos copiamos esta ecuación, nos la hemos copiado, y en lugar de x, vamos a reemplazar este menos 3. Este menos 3 lo reemplazamos acá, menos 3. 5 por menos 3, menos 15. Menos 15 más 7, menos 8. Y vale menos 8. ¿Cuándo vale menos 8? Cuando x vale menos 3. Entonces así vamos llenando esta tabla. Si quieren, ustedes se copian todo esto de azul hasta aquí, hasta antes de esta flecha. Porque es como si tuviéramos nuestra sumidora de frutas. Limpiamos la sumidora, es decir, dejamos aquí vacío. Y en cada momento reemplazamos valores. Hemos exprimido hace un rato naranjas, ahora vamos a sumir zanahoria. Entonces metemos zanahoria aquí en lugar de x, donde entra x, metemos la zanahoria y ahí funciona. 5 por menos 1, menos 5. Menos 5 más 7, más 2. Cuando x vale menos 1, y vale más 2. ¿Ya? Después, reemplazamos valores de x igual a este valor de 0. Igual a 0. 2 puntos. Entonces, en la función, en la ecuación de la función, y igual a 5, en lugar de x, ponemos 0. 5 por 0 es 0. Más 7, y vale 7 nada más. Entonces, cuando x vale 0, y vale 7. Vamos llenando esta tabla. Después, para x igual a 2.
reemplazamos valores cuando x es igual a 2, 2 puntos. ¿Dónde reemplazamos? En esta ecuación. Y igual a 5 por, en lugar de x, ponemos 2. 2 por 5 es 10. 10 más 7, 17. Entonces, cuando x vale 2, y vale 17. Finalmente, reemplazamos valores de este valor de x igual a 4, entonces decimos y igual a 5 por, en lugar de x, 4. 5 por 4 es 20, más 7, 27. Entonces cuando x vale 4, y vale 27. ¿Ya? Como hemos estudiado en geometría analítica, estos pares ordenados son coordenadas. Cuando x vale menos 3, y vale menos 8. A ver, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 8. Ahí abajo está. ¿Ya? Cuando x vale menos 1, y vale 2. Cuando x vale menos 1, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 7. 0 y 7. Cuando x vale 2, y vale 17. ¿Ya? Y cuando x vale 4, y vale 27. Aquí está el puntito de 27. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una recta que va cruzando todos esos puntos, y esa recta es la que representa a la función. La función y igual a 5x más 7 es esta línea recta. De esa manera se analiza una función. Primero se halla el dominio, luego se halla la imagen, y cuando hemos hallado la imagen lo que hemos hecho es despejar x. Al despejar x estamos hallando la función inversa. Entonces, para ya no hacer todo el cálculo de la función inversa nuevamente, decimos, cuando x está despejada, todo lo del lado derecho lo copiamos, pero en lugar de y le ponemos x, y esa es la función inversa. ¿Ya? Después graficamos. Para graficar hay que evaluar la función. Evaluar la función significa agarren la función y piensen que es como una máquina, como una exprimidora, como una sumidora, o como una moledora de carne, o como un molino. Siempre van a reemplazar valores en esa maquinita, pero antes de reemplazar tienen que limpiar. Esto es donde está x, es donde nosotros colocamos el material. Colocamos el trigo, colocamos el arroz, colocamos el maíz, colocamos el frijol, la soya, y la maquinita funciona, la muela y nos sale harina de lo que hemos metido. ¿Ya? La harina no se parece mucho a la materia prima que estamos metiendo en la máquina. El zumo tampoco se parece a las naranjas, ¿no es cierto? Es líquido, cambia de color. El zumo de naranja no se parece al zumo de pomelo, el de pomelo es rosado. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores vamos a evaluar? Si el dominio son todos los números reales, colocan el 0, 2 números negativos y 2 números positivos. Ustedes escogen cuáles. Y cada uno de esos valores los van reemplazando en esta ecuación. Consideren a x como una cajita vacía donde tienen que colocar estos valores. Por eso a la cajita vacía yo la puse entre paréntesis. ¿Ya? Ahí ustedes van reemplazando los valores de x para hallar en cada momento los valores de y. ¿Listo? Entonces, este es el caso para el análisis de una función lineal. Vamos a avanzar y vamos a ver otros casos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a analizar la función de una función potencia. Se llama función potencia cuando x está elevado a una potencia. ¿Ya? Entonces, y es lo mismo que f de x. Si en alguna ocasión vemos f de x, significa que es y. Y es igual a x al cuadrado más 2, o podemos pensar que f de x es igual a x cuadrado más 2. Es lo mismo. F de x es y. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la variable independiente. Para hallar el dominio hay que analizar dónde está x. Entonces nos copiamos. En lugar de copiar todo esto, directamente decimos la función y es igual a x al cuadrado más 2. Esto es la función f de x. Y está en función de x. Miren, este lado depende de x. Analizamos, no está en el denominador, no está dentro de raíz par, no está dentro del logaritmo, entonces no existe ningún riesgo de indeterminación.
Como no existe ningún riesgo, el dominio de la función va a ser x que pertenece a los reales, es decir, todos los números reales son el dominio. Como son todos los números reales, cuando grafiquemos nosotros vamos a escoger el 0, dos números negativos y dos números positivos. ¿Ya? Cuando son todos los números reales el dominio, siempre van a evaluar para el 0, van a graficar para el 0, dos números negativos y dos números positivos. ¿Ya? Continuamos. Una vez que hemos hallado el dominio, proseguimos a hallar la imagen. Para hallar la imagen ahora hay que analizar a la variable dependiente y. Para analizar y, a partir de esta función, a partir de la función que teníamos, hay que despejar x. ¿Ya? Para hallar la imagen hay que despejar x, hay que hallar la función inversa. Entonces, partimos. Esta es la función, despejamos x. Para despejar x tiene que estar al lado izquierdo. Como aquí tiene signo positivo, nos conviene llevarlo tal como está. Aplicamos la ley de simetría. La ley de simetría nos dice, jóvenes, en la igualdad se lee y igual a x cuadrado más 2. Pero también podemos leer de derecha a izquierda. X cuadrado más 2 es igual a y. Entonces, escribimos todo esto en la izquierda. X cuadrado más 2. Y el y que estaba solito en la izquierda lo pasamos a la derecha. Eso es luego de aplicar la ley de simetría. ¿Ya? Ahora para despejar x nos estorba este más 2. Entonces lo pasamos a restar. Pasa como menos 2. Queda x cuadrado igual a y menos 2. Ahora para que esté despejada la variable x hay que sacarle raíz cuadrada. Pero para que no varíe la igualdad hay que sacarle raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada a ambos miembros y queda así. Raíz cuadrada de x al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado y en la derecha queda raíz cuadrada de y menos 2. Pasando en limpio queda así. X es igual a raíz de y menos 2. Y está despejada x. Ahora tenemos que analizar y. Analizamos y. ¿Hay algún riesgo de división entre 0? No, porque no hay denominador donde esté la variable que estamos analizando. Hay riesgo de raíz par de negativo, aquí hay raíz par y aquí hay variable. Entonces sí existe riesgo, miren, existe riesgo de raíz par de negativo. ¿Existe riesgo de logaritmo? No, no hay ningún logaritmo, no hay ese. El único riesgo que existe es raíz par de negativo. ¿Cómo evitamos la raíz par de negativo? Tenemos que igualar el interior de la raíz par a mayor o igual que 0. Entonces le igualamos a mayor o igual que 0, y menos 2 mayor o igual que 0. De ahí despejamos, el menos 2 pasa a sumar y nos queda y mayor o igual que 2. Cuando ya está despejado, esa es la imagen. La imagen de la función es y mayor o igual que 2. Esa es la imagen. Para hallar la inversa nos tenemos que fijar donde habíamos despejado, donde teníamos x igual a esta raíz. Esa es la función inversa. ¿Ya? Solo que en lugar de y le ponemos x. Y hallamos también la función inversa. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí hemos hallado el dominio, la imagen y la función inversa. En este caso, miren, nos dice que la imagen va a ser solo números mayores o iguales que 2. ¿Listo? Solo mayores o iguales que 2. Ahora sí, continuemos acá. Vénganse a este lado. Habíamos dicho, como el dominio son todos los números reales, entonces pues vamos a graficar para x igual a 0, dos números negativos y dos números positivos. Para graficar vamos a evaluar la función. Nos copiamos nuestra función y igual a x cuadrado más 2 y lo convertimos en nuestra maquinita. ¿Dónde va a entrar la variable? Aquí en lugar de x. Entonces la ponemos la x dentro de paréntesis. Y cada vez vamos a limpiar solo esta partecita. Ahí vamos a ir colocando los valores de x. Primero el más negativo, desde menos 2. Entonces vamos a decir, reemplazamos valores de x igual a menos 2.
Eso es 2 puntos, eso significa 2 puntos. En esta ecuación, en lugar de x, colocamos menos 2. Eso nos dice, ¿no ve? X igual a menos 2. Entonces, en lugar de x, colocamos menos 2. Menos 2 al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo. Así que un negativo elevado al cuadrado también es positivo. Menos 2 al cuadrado es 4. Más 2, 6. Cuando x vale 2, y vale 6. Ahora realizamos para x igual a menos 1. Reemplazamos valores de x igual a menos 1, 2 puntos. En esta ecuación, en lugar de x, colocamos menos 1. Y igual a menos 1 al cuadrado más 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Más 2 es igual a 3. Entonces, cuando x es menos 1, y vale 3. Ahora tenemos que evaluar para x igual a 0. Reemplazamos valores. Cuando x es igual a 0, en esta nuestra ecuación, en lugar de x ponemos 0. 0 al cuadrado, 0. 0 más 2, 2 no. Entonces, cuando x vale 0, y vale 2. ¿Ya? Y así vamos evaluando. Finalmente, tenemos que hacer para x igual a 1. No finalmente, el penúltimo paso. Reemplazamos valores de x igual a 1 en esta nuestra ecuación. Entonces fíjense, al principio podíamos haber escrito estos valores aquí con rojo y esta ecuación limpiecita aquí, en cada momento. Hasta aquí, hasta antes del igual. Porque a cada rato vamos reemplazando ahí. ¿Ven? Entonces, x igual a 1, en lugar de x ponemos 1. 1 al cuadrado es 1, más 2, 3. Cuando x vale 1, y vale 3. Ahora sí, este es el último paso. Cuando x vale 2, tenemos que hallar cuánto vale y. Reemplazamos valores de x igual a 2 en la ecuación. En lugar de x, 2. 2 al cuadrado, 4. Más 2, 6. Cuando x vale 2, y vale 6. Ahora, estos valores, estos pares ordenados, los vamos a representar sobre la recta de los números reales. Digo, sobre el plano de coordenadas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Miren, cuando x vale menos 2, y vale 6. Cuando x vale menos 2, y vale 6. Cuando x vale menos 1, y vale 3. Cuando x vale menos 1, y vale 3. Aquí está el puntito. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Aquí está el punto. Cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale 2, y vale 6. Unimos estos puntitos desde menos infinito. Miren, ya viene la línea roja. Desde menos infinito. A ver, esto les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, vienes desde menos infinito el punto. Ahí. Y así, ¿ya? Le pongo un color, me falló la última parte, me falló. A ver, así, desde menos infinito, uniendo los puntos, ya está. Le pongo rojo y esa, miren, es la función y igual a x cuadrado más 2. Ya la hemos graficado. ¿Listo? Entonces hemos hallado el dominio, no tenía ninguna restricción, así que eran todos los números reales. Por eso para graficar hemos graficado el 0, 2 números negativos y 2 números positivos. Luego hemos despejado x, hemos hallado x despejada, ahí analizamos la variable y nos sale restricción de posible riesgo de raíz par de negativo. Así que evitamos esa restricción y nos sale que la imagen son todos los números mayores o iguales que 2. ¿Ya? Entonces aquí en la gráfica, ¿qué significa todos los números mayores o iguales que 2? Y son todos los números mayores o iguales que 2. Miren, ahí está el 2, ¿no es cierto? Ahí está el 2.
ahí estoy trazando una línea punteada. Entonces y nunca va a estar aquí abajo. Le estamos poniendo un límite. Esta imagen dice y solo va a ser mayor o igual que 2. Entonces y solo va a existir arriba. La función nunca va a estar en esta parte de abajo. A esta línea punteada nosotros le llamamos asíntota. ¿Ya? Le llamamos asíntota. ¿Listo? Entonces desde 2 hacia arriba la función va a existir. De 2 hacia abajo no va a existir la función. ¿Listo? Para eso nos sirven el dominio y la imagen. El dominio nos dice x puede ser cualquier valor. La imagen nos dice y mayor o igual que 2. Y solo va a estar arriba. Abajo nunca va a estar la función. ¿Listo? Después que hemos hallado la imagen, cuando hemos despejado x igual a y, a una función de y, ese lado derecho es la función inversa. Lo único que hay que hacer, en lugar de y le ponemos x y ya está. Como hemos encontrado el dominio, nos hemos puesto valores de la variable x, le evaluamos la función para esos valores y vamos a hallar los valores de y. Cada par ordenado lo representamos con puntitos en el plano, unimos esos puntos y ya hallamos la función. ¿Listo? En esta función observamos que la variable aparece en el denominador. Cuando aparece en el denominador tiene potencia negativa. Es una función donde la variable tiene potencia negativa. ¿Qué es lo primero que se hace? Hallar el dominio. Para hallar el dominio hay que analizar a la variable independiente x, es decir, todo lo que está al lado derecho de la ecuación de la función cuando y está despejada solita. Entonces aquí tenemos nuestra función y igual a 9 sobre x menos 3. Nos fijamos si existe algún riesgo de indeterminación y lo primero que observamos es que la variable está en el denominador, por lo tanto existe riesgo de división entre 0. Como existe riesgo de división entre 0, hay que igualar el denominador a 0, despejar la variable y ese número retirarlo del dominio. Hacemos eso. El denominador donde aparece la variable, ese paréntesis, lo igualamos a 0. Ahí está, x menos 3 igual a 0. Después despejamos la variable, menos 3 pasa a la derecha y ya está despejada la variable. Y lo que sigue es retirar este numerito del dominio. Hay que retirar ese número del dominio. El dominio va a ser todo número x que pertenece a los números reales menos el conjunto que contiene a ese número 3. De esa manera estamos evitando el riesgo de división entre 0. ¿Qué hubiera pasado si el 3 está dentro del dominio, dentro de los números reales? Aquí abajo 3 menos 3, 0. 9 entre 0 es infinito y el infinito no es número real. Y tiene que ser siempre número real, por eso estamos restringiendo el dominio. Estamos diciendo el dominio son todos los números reales menos el número 3. ¿Ya? Ya hemos hallado el dominio. Lo siguiente es hallar la imagen. Entonces para hallar la imagen hay que analizar a la variable y y para eso tenemos que despejar x. Tenemos que hallar la función inversa y despejar x. Entonces despejamos x. Tenemos aquí a la función. X está en el denominador junto con el menos 3, entonces todo ese paréntesis pasa a multiplicar a la izquierda, x menos 3. Y el y pasa a dividir, pasa al lugar donde estaba x menos 3. Después, para despejar la variable x, este menos 3 tiene que pasar al otro lado a sumar. Ahí está, pasando a sumar como más 3. Si lo volvemos fracción es 3 sobre 1. ¿Ya? El siguiente paso es sacar común denominador. Y por 1 es y. Después, este nuevo denominador, común denominador, entre el denominador que había. Y entre y, 1. 1 por 9 y aquí está. Numerador que tenía por la división del nuevo común denominador entre el que había. Después, este más 3, el número de arriba, el numerador, por el resultado de dividir el común denominador entre 1. Y entre 1 es y. Entonces 3 por y. Ahí lo que estamos haciendo es realizar la operación. 9 por 1, 9, 3 por y es 3y. Ya está despejada
la variable independiente x. Todo lo de acá lo podemos escribir más abajo como nuestra función inversa. Miren, todo esto es nuestra función inversa, pero en lugar de y vamos a colocar siempre x. Aquí arriba aparece x, y le ponemos x. Aquí abajo aparece y, le ponemos x. Ahora sí, volvamos. Una vez que hemos despejado y x, analizamos el lado derecho. Tenemos que analizar y. Nos fijamos, ¿existe algún riesgo de indeterminación? Nos fijamos. ¿La variable está en el denominador? Sí. ¿Existe riesgo de división entre 0? ¿Existe riesgo de raíz par de negativo? No. ¿Existe riesgo de logaritmo de no positivo? No. Solo hay riesgo de división entre 0. ¿Qué hacemos? Entonces, para evitar el riesgo de división entre 0, hay que igualar el denominador a 0. Y lo igualamos a 0. Después despejamos la variable, ya está despejada. Y este valor al que es igual la variable lo retiramos de la imagen de la función. Entonces decimos, la imagen de la función son todos los números reales menos el 0. ¿Ya? Menos el 0. Nuevamente, este 0 es un número importante. Y aquí hay que retirar al número 3. ¿Listo? Espérenme un segundo. Y ya. Ya. Ahora sí, jóvenes. Luego que hemos hecho todo ese análisis, tenemos que graficar, ¿no es cierto? Pero miren, aquí dice x es todo número real menos el número 3. Para graficar vamos a tomar tres números a la izquierda del 3, el 2, el 1 y el 0. Y 3 números a la derecha del 3, 4, 5 y 6. El 3 no hay que tomarlo. Ya, miren, en x igual a 3 nosotros trazamos esta línea vertical que se va desde abajo, desde menos infinito hasta infinito, y esa línea se conoce como asíntota. Ya, es una línea que se va hasta el infinito, desde infinito hasta infinito. ¿Qué nos dice? Que el 3 nunca va a ser parte de la solución. Y en la imagen dice el número 0 tampoco va a ser parte de la solución. Entonces, cuando y es 0 es el eje x. Ese también lo trazamos con línea punteada y decimos ese tampoco va a ser parte de la solución. ¿Ya? Para escoger los valores de x decimos, nos fijamos, el dominio. Si hubieran sido todos los números reales, escogíamos el 0 y dos números a la izquierda, dos números a la derecha. Pero aquí nos dice, hay restricción, nos dice x es todo número menos el 3. Entonces escojamos 3 números a la derecha del 3 y 3 números a la izquierda del 3. Los ordenamos. A la izquierda del 3 están el 2, el 1 y el 0. A la derecha del 3 están el 4, el 5 y el 6. Ya están ordenados. Vamos a evaluar esta función. Miren, esta función la vamos a evaluar. Nos la copiamos. Y en lugar de x le ponemos paréntesis. Ya sabemos por qué. Porque a ese x en cada momento, le vamos a ir reemplazando los valores. Entonces el más pequeño es 0. Reemplazamos x igual a 0 en esta función. En lugar de x ponemos 0. 9 entre 0 menos 3. 0 menos 3 es menos 3. 9 entre menos 3 es positivo entre negativo, negativo. 9 entre 3 menos 3. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Ahí está. Luego evaluamos cuando x vale 1. Cuando x vale 1, y es igual a 9 sobre 1 menos 3. ¿No es cierto? Aquí está el 1. 1 menos 3 es menos 2. 9 entre menos 2 es menos 9 medios. Menos 9 medios. Ahí está. Después evaluamos para x igual a 2. Para x igual a 2, reemplazamos 9 entre 2 menos 3,
sale 9 entre menos 1 es igual a menos 9. Cuando x vale 2, x vale 9. ¿Ya? Después reemplazamos cuando x vale 4. Cuando x vale 4, reemplazamos. Me gustaría que ustedes vayan reemplazando. Entonces, continuando con el análisis de funciones, luego también podemos analizar una función potencia fraccionaria, es decir, cuando la variable aparece dentro de una raíz par o raíz impar. Si la raíz fuera par, al analizar hay riesgo de raíz par de negativo. ¿Cómo se elimina ese riesgo? Igualando el interior de la raíz par a mayor o igual que 0. Igualamos el interior, x más 7, miren, mayor o igual que 0. Despejamos y ese intervalo solución es nuestro dominio. El dominio de la función es x mayor o igual que 7. X mayor o igual que menos 7. Entonces, en ese caso, tendríamos nosotros que trazar una asíntota que pase por menos 7. Está un pelito a la izquierda del menos 7. ¿Ya? Entonces, un poquito a la izquierda de menos 7 comienza la función y solo va a existir para valores mayores o iguales que menos 7. Entonces, cuando el dominio es mayor o igual que un número, lo que vamos a hacer nosotros es graficar desde ese número, desde menos 7 en adelante, desde menos 7, menos 6, menos 5, menos 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Luego hallamos la imagen. Para hallar la imagen tomamos esta función y despejamos. Primero por simetría le damos la vuelta, ¿está? Después eliminamos la raíz al elevar al cuadrado a ambos miembros. Desaparece la raíz del miembro izquierdo y al lado derecho aparece elevado al cuadrado. Después despejamos, transponiendo el término independiente pasa al otro lado con signo negativo y ya está despejada la función. Cuando hemos despejado, esto del lado derecho es la función inversa, es nuestra función inversa, solo que en lugar de y le ponemos x. Ahora, cuando hemos despejado también todo este lado lo analizamos y para hallar la imagen. Hallamos la imagen y decimos no hay riesgo de división entre 0, no hay riesgo de raíz par de negativo, no hay riesgo de logaritmo de no positivo, no hay ningún riesgo. Por lo tanto, la imagen son todos los números reales. Y puede ser positivo o negativo, no importa. ¿Ya? Continuamos entonces. Representamos la función. Ya hemos establecido estos valores, miren. Si el dominio es todo número mayor o igual que menos 7, desde menos 7, menos 6, 3, 2, 9, y así vamos a ir graficando. Evaluamos x, la función reemplazando en lugar de x los valores que hemos establecido acá, y hallamos los valores de y. Cada uno de estos pares ordenados, los representamos. Cuando x vale menos 7, y vale 0. Cuando x vale menos 6, y vale 1. Cuando x vale menos 3, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 3. Cuando x vale 9, y vale 4. Más o menos por aquí está el 4. ¿Ya? Unimos esos puntos. Cuando x vale 9, y vale 4. Ahí está. ¿Ya? Ahora unimos esos puntos y vamos a obtener a la gráfica de la función. Y tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Y esta es la función y igual a raíz de x más 7. ¿Listo? En este ejemplo tenemos el análisis de una función exponencial. ¿Ya? En esta tenemos la función y igual a 3x al 3 a la x menos 4 y todo eso más 2. La variable está en el exponente, es una función exponencial. Hallamos el dominio.
decimos, ¿hay variable en el denominador? No, no hay riesgo de división entre 0. ¿Hay variable dentro de raíz par? No, no hay riesgo de raíz par de negativo. ¿Hay variable dentro del logaritmo? No, no hay riesgo de logaritmo de no positivo, por lo tanto no existe ningún riesgo y el dominio son todos los números reales. Vamos a hallar la imagen. Para hallar la imagen despejamos. Como despejamos, recordemos cómo resolvíamos inecuaciones exponenciales, aplicando ambos miembros logaritmo. Entonces primero, por simetría, lo que está a la derecha lo pasamos a la izquierda y lo que está a la izquierda lo pasamos a la derecha. Ya está. Luego el término independiente pasa a la derecha y está despejado. Y tenemos aquí en la izquierda 3 elevado a x menos 4 y en la derecha y menos 2. Para bajar el exponente donde está la variable hay que aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Qué logaritmo? El logaritmo en base 3. Aplicamos a ambos miembros logaritmo en base 3 y recuerden, cuando aplicamos logaritmo el exponente es como si bajara gradas y se pone aquí adelante. Ya todo el exponente, x menos 4 se bajó y se quedó aquí adelante. Ahora, como aplicamos logaritmo en base 3 de 3, eso es 1 y desaparece ese logaritmo. Pero en el miembro derecho sí queda logaritmo en base 3 de y menos 2. Ahora nos queda en la izquierda x menos 4, el menos 4 pasa a sumar y queda así. X igual al logaritmo de 3, en base 3 de y más 2, hasta ahí es el logaritmo, y todo ese logaritmo más 4. Evaluamos si existe algún riesgo de indeterminación y vemos que no hay variable en el denominador, no hay variable dentro de raíz par, pero sí hay variable dentro del logaritmo. Para evitar logaritmo de no positivo, igualamos el interior del logaritmo a mayor que 0. Miren, ahí está. El interior del logaritmo lo igualamos a mayor que 0, despejamos e y es mayor que 2. Ese es el intervalo solución y para nosotros, como estábamos analizando y, esa es la imagen de la función. Y mayor que 2. Ya está. Podemos nosotros trazarnos una asíntota. Podemos trazarnos una asíntota que dice y mayor que 2. Entonces, ahí está el 2 exactamente. ¿Ya? Ahí está el 2. Nosotros evaluamos para el 0 dos números positivos y dos números negativos porque x podía ser cualquier número real. Aquí está el 0, dos números negativos, dos números positivos. Yo hice uno más para que veamos con mejor claridad la función. Evaluamos entonces esta función para cada valor de x, cuando x vale menos 2. Reemplazamos valores cuando x es igual a menos 2, y igual a 3 elevado a menos 2 menos 4 es menos 6. 3 a la menos 6 es 0,0014. Más 2 es 2,0014. Y así vamos evaluando para cada valor. Yo le aumenté el 6 más. 3 elevado a la 6 menos 4 es 3 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 2 es 11. Cada uno de esos valores de estos pares ordenados los representamos. Cuando x vale menos 2, y vale 2,0014. Cuando x es menos 1, y vale 2,0041. Cuando x vale 0, y vale 2,0123. Cuando x es 1, y vale 2,037. Ya me cansé, está muy cerca del 2. Cuando x vale 5, y vale 5. Cuando x vale 6, y vale 11. ¿Ya? Entonces vamos a nosotros graficar. Miren. Está creciendo de golpe, ¿no es cierto?
Está creciendo de golpe. Y ese crecimiento de esa forma es lo que se conoce como crecimiento exponencial. Miren, la función viene desde menos infinito, va creciendo un pelito a partir de 2, arriba de 2. ¿Por qué? Porque y nunca va a ser menor que 2. Entonces y siempre va a ser mayor que 2. 2 y 0,00000000001. Cuando sea menos x igual a menos 1.000.000, va a ser y 2,00000000001. Cuando x sea igual a menos 1000, y va a ser 2,00001. Cuando x es menos 10, y va a ser 2,0000001. Y aquí están los demás valores. ¿Ya? Entonces la función no me salió muy bien. Más o menos es así la función. Pero esta función se viene desde menos infinito. ¿Ya? Se viene desde menos infinito. Desde menos infinito, encima de esta asíntota, y se va hasta infinito. Este crecimiento, los primeros días no aumenta nada, es como las enfermedades. Por eso se dice que las enfermedades tienen crecimiento exponencial. Porque cuando la variable está en el exponente, cuando pasa un día, miren, los primeros días no aumenta nada. Cuando de repente ya comenzó el contagio a ser más fuerte, de un día al otro aumenta un montón. Miren, del día 4, del día 5 al día 6, subió de 5 a 11. Del día 6 al día 7 se incrementa muchísimo más. Del día 7 al 8 se multiplica por 10, por 100, por 1000. Así es como crecen las enfermedades, con crecimiento exponencial, va creciendo bruscamente. ¿Ya? Jóvenes, acá tenemos el análisis de una función logarítmica. Y igual a un logaritmo, dentro del logaritmo está la variable x. ¿Listo? Para hallar el dominio analizamos el lado derecho y nos fijamos si hay riesgo de alguna indeterminación, y efectivamente cuando la variable está dentro del logaritmo hay riesgo de logaritmo de 1 positivo. ¿Qué se hace? El interior del logaritmo es igual a mayor que 0. Aquí decía logaritmo de 2x menos 7. Ese interior lo igualamos a mayor que 0. Despejamos la variable, el menos 7 pasa a sumar y queda 2x mayor que 7. Para despejar la variable hay que dividir entre 2. El 2 pasa a dividir y queda x mayor que 7 medios. X mayor que 7 medios. Entonces el dominio es ese valor, x mayor que 7 medios. Nosotros veamos cómo ¿qué significaría? X igual a menos 7 medios. X dice mayor que es menos 7 medios. Aquí está esta línea de menos 7 medios. Ahí está. Menos 7 medios es más o menos 3,5. Voy a poner color rojo y la voy a poner punteada esa línea. Ahí está. Entonces nos dice que x solo pueden ser valores mayores que menos 7 medios. Entonces podemos usar cuando x vale 4, cuando x vale 5, 6, 7, 8, 10, ¿listo? Pero no podemos usar valores menores que 3,5, menores que 7 medios. Luego analizamos la imagen, hallamos la imagen, para eso hay que hallar, hay que despejar x y analizar a y. Despejamos, tomamos esta función para despejar x, por simetría le damos la vuelta, ahí está, y para eliminar este logaritmo que es logaritmo en base 10 tenemos que aplicar base 10 a ambos miembros, de tal manera que la base 10 con el logaritmo se simplifica y solo nos queda en el lado izquierdo 2x menos 7. En el lado derecho, al aplicar base 10 queda 10 elevado a y. De ahí despejamos x y x es
igual a 10 elevado a y más 7 dividido entre 2. ¿Ya? Analizamos aquí a la y y observamos que no está en el denominador, no está dentro de raíz par, no está dentro del logaritmo, por lo tanto no existe ningún riesgo de indeterminación y la imagen, los valores de y pertenecen a todos los números reales. ¿Ya? La imagen son todos los números reales. Cuando nosotros despejamos x, lo que hemos hecho es hallar a la función inversa. Entonces esto nos lo copiamos y decimos, eso es la función inversa, solo que en lugar de la y de acá, ponemos x. ¿Listo? Y hemos hallado también la función inversa. Ahora graficamos, dijimos, todos los números mayores que 7 medios. Entonces para x igual a 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Miren, cuando x vale 4, y vale 0. Cuando x vale 4, y vale 0 exactamente. ¿Ya? Luego, cuando x vale 5, y vale 0,48. Estos mis puntitos se han desfasado. Los voy a mover. ¿Ya? Entonces, cuando x vale 4, y vale 0. Cuando x vale 5, y vale 0,48. Cuando x vale 6, y vale 0,7. Cuando x vale 8, y vale 0,84. Perdón, cuando x vale 7, y vale 0,84. Cuando x vale 8, y vale 0,95. Cuando x vale 10, y vale 1,11 y así sucesivamente. ¿Ya? Unimos esos puntos y nos queda así. Nos queda así, que es la función logarítmica. ¿Ya? Esa entonces es la función logarítmica. Esa es la función logarítmica. ¿Ya? La función logarítmica nunca va a asumir valores de x menores que 3,5. Nunca va a asumir valores menores que 7 medios, ¿no es cierto? Aquí en el dominio nos dice nunca va a ser menores que 7 medios. Ahora, aquí falta una parte de esta función, miren. Valores de y dice todos los números positivos y negativos. Entonces esta función se va a venir así abajo hasta menos infinito. Hacia menos infinito, pero nunca va a cortar a esa asíntota. Desde menos infinito viene creciendo y tiene esta forma. ¿Ya? Esa es la función logarítmica. ¿Listo? A continuación vamos a ver las principales funciones que existen. ¿Listo? Las principales funciones que existen. Cuando y es igual a un número, se dice que es la función constante. Miren, cuando y es igual a 5, y 1, 2, 3, 4, 5, recuerden cuando estudiamos geometría analítica, es una línea recta que pasa por y igual a 5. Esa es una función constante. El dominio de la función x siempre va a ir desde menos infinito hasta infinito. Pero la imagen de la función va a ser solo 5. Si la función dice y igual a una constante, la imagen y siempre va a ser la constante. Acá, para la función y igual a menos 1, el dominio son todos los números reales, pero la imagen es y igual a menos 1 más. Ya, esa es la función constante. En cambio, si x es la constante, si nos dice x igual a 3,
x siempre va a ser 3, no importa qué valor tenga y. Para la función x igual a 3, el dominio de x siempre va a ser 3 y la imagen de esa función va a ser todos los números reales. ¿Ya? Entonces estas son las funciones constantes, que es una línea recta paralela al eje principal. Si es y igual a una constante, la función es una línea horizontal. Si la función es x igual a constante, la función es una línea recta vertical. ¿Ya? Pasemos, les voy a ir mostrando estas funciones y un análisis sobre su dominio e imagen. Esta es la función de la línea recta, y igual a pendiente por x más ordenada en el origen. Es la función de la línea recta, es la función lineal. ¿Cómo se representa? Como una recta. ¿Ya? Son rectas. El dominio de una función lineal son siempre todos los números reales. La imagen de una función lineal son todos los números reales. ¿Ya? No hay restricciones para una función lineal. ¿Listo? Aquí hay el ejemplo, está azul, es y igual a x más 4, está de negro, es y igual a menos 2x menos 1. ¿Listo? Si quieren sáquenle captura, jóvenes, o van a ver el video porque esto es bastante sencillito. Vamos a ir avanzando. La siguiente función lineal es una función lineal especial cuando la ordenada en el origen es 0 y tenemos y igual a x. Esta función se conoce como función identidad. ¿Ya? Y igual a x. Es la función identidad. Y es idéntica a x. ¿Y qué es? Es una recta con pendiente igual a 1, con ordenada en 0. Cada vez que x aumenta un número, y es ese mismo valor. Cuando x es 1, y 1. Cuando x es 2, y 2. Cuando x es 7, y es 7. Cuando x es menos 1 millón, y es menos 1 millón. ¿Ya? Esa es la función identidad. El dominio son todos los números reales para x y la imagen son todos los números reales para y. Desde menos infinito hasta infinito. No se toman en cuenta los infinitos. Entonces estamos hablando de todos los números reales. ¿Ya? Después tenemos a las funciones potencia. Aquí quiero que pongan atención. Las funciones potencia son aquellas en las que la variable está elevada a un exponente, a una potencia. Miren esta función de la derecha, la de negro es la función potencia par. X al cuadrado es esta de negro. X a la cuarta, la potencia es mayor, ¿no es cierto? Es esta de morado. La diferencia es que cuando más grande es la potencia, más rápido incrementan los valores de y a medida que aumenta el valor de x. ¿Ya? Además, el resultado de una potencia par siempre es positivo. Miren, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Y al otro lado, 1 al cuadrado es 1 positivo, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Entonces el resultado de la potencia siempre es positivo, de la potencia par. Por lo tanto, para potencia par, el dominio x son todos los números reales. La imagen de la potencia par siempre es los números reales pero positivos, solo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el resultado de cualquier número elevado a potencia par siempre es positivo. Entonces la imagen y siempre va a ser positiva. En cambio, para las potencias impares, el resultado de una potencia impar siempre tiene el signo del número al cual se le aplica la potencia. Menos 1 al cubo, menos 1 en x, elevado al cubo es y menos 1. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 3 al cubo es menos 27. 0 al cubo es 0, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27. En una potencia impar es como una S. ¿Ya? Si x es negativo, el resultado y es negativo. Si x es positivo, el resultado y es positivo. La potencia impar tiene forma de S. Nuevamente, mientras más grande es la potencia, más rápido va creciendo el resultado de la función.
¿Ya? Dominio. Dominio de una potencia impar son todos los números reales. Imagen de una potencia impar son todos los números reales. Para una potencia par, el dominio son todos los números reales, la imagen son solo los números reales positivos. Anótense eso, jóvenes, o lo pueden ver luego en el video. ¿Ya? Continuemos. Después está la función polinómica. Una función polinómica es cuando tenemos un polinomio, por ejemplo 5x a la cuarta más 2x al cubo menos 3x más 2 igual a 0, ¿no es cierto? Es una función donde se tiene un polinomio. A sub n es el coeficiente, el número que está delante de la variable con el mayor exponente. Si ese número de la primera x es positivo, si es mayor que 0, la función tiene esta forma. Pero si ese número fuera negativo, fuera menor que 0, la función tiene esta forma, como una parábola hacia abajo. Eso es cuando el exponente de la potencia del polinomio es par. Cuando el polinomio tiene el máximo grado impar, si es igual, digamos, x a la quinta, entonces si su coeficiente, si el numerito que está delante de esa x es positivo, la función tiene esta forma. Si el coeficiente es negativo, la función decrece, tiene esta otra forma. Esto se los voy a dejar para que lo reconozcan en cualquier momento, ¿ya? Y está en los textos que les imprimí y les mandé también. ¿Listo, jóvenes? En los textitos que les obsequié. Después se tiene la función exponencial. Vimos hace un momento cómo se comporta la función exponencial. Al principio no aumenta casi nada. De menos 5, y está ahí. Cuando x es menos 4, y está ahí, casi es el mismo. Cuando x es menos 3, y está ahí, casi el mismo valor que el anterior. Pero en algún momento comienza a crecer de golpe. Miren, cuando x es 2, y está ahí. Cuando x es 3, y ya saltó arriba. Cuando aumenta, ya salta más. Entonces, cuando la base a la que se está poniendo como exponente la variable x, cuando la variable está en el exponente, es función exponencial. Cuando la base es mayor que 1, la forma de la función exponencial es esta. Esto ocurre en las pandemias, en las enfermedades. Al principio no se nota mucho, pero las semanas del pico la función crece de golpe, ¿no es cierto? Cuando la base es 1 elevado a cualquier número es 1. Cuando la base es 1 se convierte en una función constante, y igual a 1. ¿Ya? Cuando la base es menor que 1, cuando esta base es menor que 1 pero mayor que 0, es un número positivo que está entre 0 y 1, la función exponencial se dice que es decreciente. Desde infinito va bajando y se va hasta abajo. ¿Listo? Y se va hasta abajo. Esa es una función exponencial decreciente. ¿Cuándo ocurre? Cuando la base es un decimal entre 0 y 1. ¿Listo? Después hemos visto también a la función logarítmica. La función logarítmica crece cuando la base del logaritmo es mayor que 1. El logaritmo crece así. Es creciente el logaritmo cuando la base del logaritmo es mayor que 1. Cuando la base del logaritmo es positiva pero está entre 0 y 1, el logaritmo decrece de esta manera. Miren, aquí esta es la asíntota y el logaritmo va decreciendo hasta infinito. ¿Listo? Los valores del dominio a partir de la asíntota hacia la derecha. El logaritmo no puede ser negativo. El resultado del logaritmo siempre es positivo. Así que nunca vamos a tener x negativo. ¿Ya? El dominio solo puede existir logaritmos de los números positivos. Así que el dominio no puede ser negativo. Solo van a ser los positivos. ¿Ya? Después están las funciones que han estudiado en colegio. La función trigonométrica del seno, que es como un oleaje o como unos cerros con unos valles. Está la función del coseno, que se desfasa, es como la del seno, solo que en lugar de que pase por el origen en el seno, como ocurre en el seno, en el coseno se desfasa. Cuando x es 0, y es 1. Y va variando así la función coseno. La función tangente
hay momentos en los que se divide seno entre coseno. Cuando el coseno es 0, hay división entre 0, entonces ahí aparecen las asíntotas. Las asíntotas son esos números que se van hasta infinito y la función va desde menos infinito abajo, miren, sin chocar, se va hasta arriba, hasta infinito. En infinito desaparece de este lado izquierdo de la asíntota, aparece al lado derecho, pero abajo, y nuevamente continúa. Desaparece en la izquierda, aparece en el lado derecho, pero abajo, y continúa. Desaparece, aparece al otro lado, y continúa. ¿Ya? Esa es la función tangente. Hay otras funciones también, las trigonométricas, que no vamos a estudiar. Está la función parte entera. La función parte entera son estos pedacitos nada más. La parte entera de 0,7, la parte entera solo es 0, miren. Cuando x es 0,7, y es 0. A ver, la parte entera de 1,2 es solo 1, ¿no es cierto? Y es 1. La parte entera de menos 2,5 es solo menos 2. ¿Ya? Entonces estas partecitas, estas partes de ahí representan la función parte entera. ¿Ya? Y finalmente tenemos a la función valor absoluto. La función valor absoluto es una barra dentro de la cual están los números y el resultado va a ser un número positivo. Y siempre va a ser positivo. Si x es menos 2, y va a ser 2. Si x es menos 1, y va a ser 1. Si x es 1, y es 1. Si x es 2, y es 2. Entonces esta es la gráfica de la función valor absoluto. ¿Ya? Y finalmente tenemos a la función racional o función con exponente negativo. ¿Ya? Esta ya la hemos visto. Se generan cuando x está en el denominador, hay riesgo de división entre 0, entonces aparecen estas asíntotas. La función viene desde menos infinito y se va hasta infinito abajo. Cuando está por infinito desaparece de la izquierda, aparece a la derecha, pero arriba, en más infinito. Y viene y se va al costadito de la asíntota hasta infinito. Cuando nadie le ve, cuando ya está en infinito, desaparece de arriba, aparece abajo, pero al otro lado del universo. Aparece en este lado. Y la función viene y baja. ¿Ya? Las principales funciones. Es la clasificación de las principales funciones. Nosotros hemos estudiado el análisis a detalle del dominio, imagen, función inversa y gráfica de 6 tipos de funciones, que son los principales, ya los más usados para la carrera. Entonces esos quiero que los recuerden bien, por eso les di esa tarea 1. ¿Ya?